¿Qué tal? Muy buena jornada. Vamos a ver ahora la clase de inervación del miembro superior. Vamos a comenzar con la conformación del plexo braquial. Cuando hablamos de un plexo, hablamos de la anastomosis de las raíces anteriores de los nervios raquídeos, que van a conformar diversos plexos en diferentes regiones: plexo cervical, plexo braquial para miembro superior, plexo lumbar y plexo sacro para miembro inferior. El plexo braquial es un plexo que vamos a encontrarlo ubicado topográficamente en dos regiones. Los troncos de formación y los troncos primarios los vamos a encontrar en el triángulo posterior del cuello, en la región supraclavicular, delimitado por la clavícula hacia abajo, por el trapecio hacia atrás y el esternocleidomastoideo hacia adelante, entre los músculos escalenos anterior y medio. Bien, justamente siguiendo parte de las ramas de la arteria subclavia. Eso van a ser las ramas de formación y los troncos primarios. Una vez que pasamos por debajo de la clavícula, los troncos secundarios, las ramas colaterales y terminales, los vamos a encontrar en la cavidad axilar, siguiendo como eje a la arteria axilar. Vamos a ver cómo está conformada esta estructura denominada plexo braquial. Aquí estamos viendo los troncos y ramas de formación. Esto que se ve ahí como C4, C5, C6, C7, C8 y T1 no son vértebras, sino que se corresponden a metámeras medulares. Una metámera es un segmento de la médula espinal que da origen a un par de raíces de nervios raquídeos. Si cuando hablamos de C4, bien, C5, C4, C5, C6, C7, C8, no hay 8 vértebras cervicales, y T1 no hablamos de médula, bien, hablamos de, si yo digo que C4 se une a C5, yo debería decir la rama anterior del quinto nervio cervical que corresponde a la quinta metámera vertebral o quinta metámera medular, se une a la rama anterior del sexto nervio raquídeo que corresponde a la sexta metámera medular. C4 se une, C5 se une a C6. Entonces, vamos entonces con las ramas de formación. C5, ya sabemos que C5 no es una vértebra, sino que es una rama anterior del nervio raquídeo, se une a C6 y forman el primer tronco primario. C7 viaja sola y forma el segundo tronco primario. C8 se une a T1 y forman el tercer tronco primario. También se puede llamar tronco primario superior, tronco primario medio, tronco primario inferior. Cada tronco primario se va a dividir en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, una rama anterior, una rama posterior, una rama anterior y una rama posterior. Estas ramas van a cruzar por debajo de la clavícula y vamos a formar ahora los troncos secundarios, ya en la cavidad axilar. Entonces, la rama anterior del primer tronco primario se une a la rama anterior del segundo tronco primario, se disponen por delante y por fuera de la arteria axilar y forman el tronco secundario anteroexterno. ¿Anteroexterno a quién? Anteroexterno a la arteria axilar. La rama anterior del tercer tronco primario solita forma el tronco secundario anterointerno, se dispone por delante y por dentro de la arteria axilar. Y las tres ramas posteriores se unen y van a formar el tronco secundario posterior. De ahí van a salir las ramas colaterales, que vemos aquí, y las ramas terminales. Para que tengan idea, todo lo que sale del tronco secundario anteroexterno medianamente va a inervar todo lo anteroexterno del miembro superior. Todo lo que salga del tronco secundario anterointerno va a inervar todo lo anterointerno del miembro superior. Todo lo que salga del tronco secundario posterior va a inervar todo lo posterior del miembro superior. Entonces, del tronco secundario anteroexterno van a partir dos ramas terminales. Uno, el nervio músculo cutáneo, y otra, la raíz externa del nervio medial. Del tronco secundario anterointerno sale la raíz interna del mediano, que se une con la raíz externa y forma el nervio mediano. Luego vamos a tener el nervio cubital, el nervio braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo interno, que según la angulación, según la forma que este tronco
aparezca del tronco secundario anterior interno, podrá ser terminal o podrá ser colateral. Recordemos que una rama terminal es aquella que sale con una angulación menor a 45 grados o tiene la misma dirección que el tronco que le dio origen, y una rama colateral es una rama tanto arterial como venosa que sale con una angulación mayor a 45 grados. Estas son las ramas terminales. Dentro de las ramas colaterales las vamos a dividir según sean ramas colaterales anteriores, posteriores. Las ramas colaterales se van a llamar como los músculos que inervan. Entonces, las ramas colaterales del plexo braquial van a inervar los músculos de la región del hombro, bien, con excepción de el deltoides y el redondo menor, que son inervados por nervios circunflejos. Perdón, las ramas del tronco secundario posterior van a ser el nervio axilar o circunflejo y el nervio radial. Las ramas colaterales son entonces nervio del pectoral mayor, nervio del pectoral menor, nervio del subclavio, para inervar los músculos del grupo anterior de la región del hombro. Ramas posteriores son nervio supraescapular, nervio superior e inferior del subescapular, nervio del dorsal ancho, nervio del redondo mayor, nervio del serrato mayor o nervio respiratorio de Charles Bell y nervio del angular y del romboides. Aquí estamos viendo entonces las ramas colaterales, las ramas posteriores, nervio supraescapular, que las vemos aquí. Bien, acá vemos el nervio axilar o nervio circunflejo, que es rama terminal. Bien, la rama superior e inferior del subescapular. Aquí vemos las ramas del nervio respiratorio de Charles Bell, nervio del pectoral mayor, aquí lo vemos, nervio del pectoral menor y del subclavio. Vamos a concluir viendo un video resumen que corresponde al Atlas de Ackland. Examinemos ahora los nervios. Entre el cuello y el hueco axilar, las raíces de los 5 nervios espinales se unen y dividen, se unen de nuevo y se vuelven a dividir. La red de nervios resultante se denomina plexo braquial. No es en realidad tan indescifrable. Al final del plexo braquial emergen los 4 principales nervios del miembro superior: el músculo cutáneo, el mediano, el ulnar y el radial. En el curso del plexo braquial surgen los nervios que inervan la región del hombro. Se examinarán los principales componentes del plexo braquial, y después se pasará a los ramos locales. Aquí se encuentra el plexo braquial. Se han retirado algunos de sus pequeños ramos, de modo que solo se presenta una visión general. También se extraerá el pectoral menor. Aquí están las 5 raíces del plexo braquial. De hecho, son los ramos ventrales o anteriores de los respectivos nervios espinales. Estos emergen, como se ha visto, entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio. Las 2 raíces de la parte superior se unen, las 2 inferiores también se unen, y la del medio, la raíz cervical 7, permanece sola. Estas 3 grandes unidades se conocen como los 3 troncos: superior, medio e inferior. Cada tronco da origen, uno de ellos se divide aquí, a una división anterior y otra posterior. De las 3 divisiones anteriores, las 2 superiores se unen, y la inferior permanece sola. Todas las 3 divisiones posteriores se unen, como veremos en un momento. Una vez esto ha sucedido, aparecen de nuevo 3 grandes unidades, ahora denominadas fascículos: lateral, medial y posterior. Estos rodean la arteria axilar. El fascículo lateral se divide en el nervio músculo cutáneo y participa en la formación del nervio mediano. El fascículo medial se divide para convertirse en el nervio ulnar y participar en la formación del nervio mediano. Esta disposición produce la forma de M característica de los nervios músculo cutáneo, mediano y ulnar. Veamos ahora el fascículo posterior. Es necesario extraer el fascículo medial, el fascículo lateral y la arteria para poder verlo bien. Aquí está el fascículo posterior totalmente aislado. Algunas veces su división comienza antes de que se hayan unido los 3 nervios posteriores. Sus ramos principales son el nervio axilar, que se examinará nuevamente, y el nervio radial.
Ahora que se han observado los principales componentes del plexo braquial, examinemos los nervios que inervan los músculos de la región del hombro. Algunos de estos emergen de los fascículos del plexo braquial, otros emergen de distinto modo. Estudiemos primero aquellos que surgen de los fascículos. Hasta ahora hemos estado visualizando una disección simplificada. Ahora observaremos todos sus detalles. El fascículo medial da origen a un nervio local, mientras que el fascículo lateral a dos. El que emerge del fascículo medial es el nervio pectoral medial. Es uno de un par. Aquí está el otro, el nervio pectoral lateral, que surge del fascículo lateral. Los nervios pectorales inervan el pectoral mayor y el pectoral menor. También surgiendo del fascículo lateral se encuentra el nervio musculocutáneo. Este inerva 3 músculos de la parte superior del brazo, uno de los cuales ya hemos visto, el coracobraquial. Los otros 2 se observarán en la siguiente sección. El fascículo posterior, aquí nuevamente con todos sus ramos intactos, tiene 4 ramos. El nervio axilar va rodeando el cuello del húmero, junto con la arteria circunfleja posterior, para inervar el músculo deltoides y también el redondo menor. Los nervios subescapulares, el superior y el inferior, inervan el subescapular y el redondo mayor. El nervio toracodorsal inerva el dorsal ancho. Observemos ahora los nervios de los músculos del hombro que no emergen de los fascículos del plexo braquial. De estos, uno es el ramo de un tronco, otros 2 surgen de las raíces del plexo braquial y los 2 restantes no son parte del plexo. De la parte superior del tronco surge el nervio supraescapular, que inerva el supraespinoso y el infraespinoso. A partir de la raíz cervical número 5 y pasando a través del músculo escaleno medio, encontramos el nervio dorsal de la escápula, inerva los músculos romboides. Desde las raíces cervicales 5 a 7, el nervio torácico largo emerge a través del músculo escaleno medio, discurre profundo por los 3 troncos del plexo braquial e inerva el músculo serrato anterior. El trapecio obtiene su inervación del nervio espinal accesorio. Por último, el elevador de la escápula obtiene inervación exclusiva de un nervio que surge de las raíces cervicales 3 a 5.